Amén. La palabra de Dios se encuentra en el libro de Josué, capítulo 24, del versículo 14 al 18. Y vamos a leer la palabra del Señor. Si me acompaña, puede verlo ahí. Dice, hablando Josué, dice: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado. Y en todos los pueblos por los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este tiempo, por el privilegio de estar este día en tu casa, Dios mío. Ayúdanos a deleitarnos en tu presencia, continuar a deleitarnos en tu presencia en la medida que meditamos en tu palabra, Señor. Háblanos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. El resalte del versículo, de los versículos que leímos, pues, como usted sabe, es ese versículo famoso de Josué 24, que dice: y si así mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos. Luego dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esta palabra nos habla básicamente de una decisión muy seria. Nuestras vidas están marcadas y son dadas forma de acuerdo a la decisión y a las decisiones que tomamos diariamente. ¿Ok? Nadie nace con un destino prefijado, ni siquiera de parte de Dios. Cuando la Biblia habla de predestinación, habla de el hecho de que la gracia de Dios nos alcanza y de que Dios en su omnisciencia, Él sabe que vamos a responder, pero Dios no empuja a nadie a que acepte la gracia salvadora. Nadie nace con un destino marcado. Nuestra vida se va dando forma en base a las decisiones que tomamos. Josué tomó una decisión seria, y yo podría decir que fue la mayor decisión de su vida. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Tomó esta decisión seria, mi hermano. Y yo pienso que en base a esta decisión, el pueblo reaccionó. Y dijeron: no, nosotros vamos a hacer lo mismo que tú estás haciendo. Y dijeron: nosotros también serviremos a Jehová. Y yo creo, mi hermano, que en esa palabra que salió de la boca de Josué, hubo poder para sus futuras generaciones. Él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Una decisión seria que trajo una herencia gloriosa a sus descendientes. Una descendencia maravillosa. Yo quisiera que hoy usted y yo consideremos cómo tenemos que vivir los hombres. Especialmente este mensaje está dirigido para los hombres principalmente. Cómo tenemos que vivir para dejar un buen legado. O cómo tenemos que vivir para dejar una buena herencia. Josué dejó una buena herencia, un buen legado. Se ve marcado eso a través de su vida, se ve marcado a través de la historia y se ve marcado por la palabra que dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué fue el segundo líder del pueblo de Israel. La vida de Josué era una vida muy peculiar. Vivió 110 años, pasó por la esclavitud de Egipto, pasó por el desierto, pasó por la conquista de la tierra prometida. Uno de los pocos que pasaron por todas esas etapas, porque recuerde que toda una generación pereció en el desierto a causa de su incredulidad. Josué y Caleb fueron los dos únicos que
salieron de Egipto, pasaron por el desierto y lograron entrar en la tierra prometida, de la generación que salió de Egipto. Toda una generación pereció por causa de su incredulidad. En estos versículos Josué se estaba preparando para su muerte, poniendo las cosas en orden. Poniendo las cosas en orden. Creo que hace unas 4 o 5 semanas en uno de los mensajes dice esta pregunta: ¿qué haría usted? ¿Cómo viviría usted este día de su vida o el último día de su vida si es que le dieran la noticia: usted tiene solamente 24 horas de vida y no hay quien lo salve, usted tiene 24 horas de vida? Usted viviría su vida diferente. Usted empezaría a poner ciertas cosas en orden, empezaría a decir a sus seres queridos que les ama, ¿verdad que sí? Que no les ha dicho por años y años, años y años. Yo me recuerdo esa ilustración del pastor Stone, que 2 ancianos estaban ya en sus 80 y pico de años o más años, y la ancianita le dice al anciano, le dice: tú no me dices que me amas. Y el anciano le dice: te dije que te quería cuando me casé contigo, si cambio de opinión yo te dejo saber. Pero necesitamos, mi hermano, vivir nuestra vida haciendo las decisiones correctas. Necesitamos vivir nuestra vida dando prioridad a lo que tiene importancia. Josué estaba preparando las cosas en orden para su partida. El versículo 24 comienza hablando últimas palabras de Josué. Eso es lo que él estaba haciendo, estaba poniendo las cosas en orden. Y llegó hasta el final de su vida con esa decisión firme: yo y mi casa serviremos a Jehová. Muy pocos tienen escrito un testamento. ¿Cuántos tienen escrito un testamento aquí? Gloria a Dios. ¿Sabe que eso es de sabios? ¿Verdad, Pastor Israel? La pastora Isabel, que trabaja con Jaspes, ella dijo que usted tiene que preparar su maleta, porque usted no sabe cuándo se va. Y si es que usted parte inesperadamente, lo que deja es un revolú, y deja a su esposa y a sus hijos a estar luchando con las cosas legales y todo lo demás. Deje todo por escrito, prepare su maleta. No hay nada de malo en eso. ¿Cuántos tienen seguro de vida aquí? Muy pocos. Usted debería tener un seguro de vida. Hay quienes dicen: hace 24 años yo pensaba, ¿seguro de vida para qué? Yo, si me muero, me voy con Cristo. Es por los que quedan. Y el tener un seguro de vida o el tener un testamento escrito no es que nadie va a estar deseando su muerte. Uno escribe el testamento y no se lo diga a nadie. Okay. Pero esto no es que le trae mala suerte ni nada de eso, amén. Nuestra vida está marcada y delimitada por el Señor. La verdad es que nadie piensa en morirse, ¿verdad? Nadie aquí piensa en morirse. Pero si quiere ir al cielo, usted va a tener que morirse, ¿sabe? Y todos los que estamos aquí vamos a tener que morirnos. El índice de mortandad en las personas, en los seres humanos, es de un 100%. Todo el que nace tiene que morir. Así es que no hay nada de malo con dar prioridad a las cosas y poner las cosas en orden. ¿Qué es lo que dejamos? Está determinado por la manera en la que vivimos. ¿Qué es lo que dejamos? Está determinado por la manera en la que vivimos. Es necesario vivir sabiamente si queremos dejar una buena herencia. ¿Cuántos pueden decir amén? Es necesario vivir sabiamente si queremos dejar una buena herencia, y para esto hay que hacer ajustes en nuestro estilo de vida. Y esos ajustes tienen que ser, permítame decirle, yo diría diarios. Iba a decir, tienen que ser paulatinos o tienen que ser constantes. Pero diariamente usted y yo tenemos que ajustar el destino de el curso de nuestro destino. Cada día que usted se levanta, la Biblia dice, usted tiene que fijar sus ojos en Cristo Jesús. Tiene que hacer decisiones y hacer ajustes diariamente. La herencia material no es la más importante, esta herencia es corruptible. El legado de fe y del temor de Dios es lo que podemos dejar no solamente a nuestros hijos, sino a futuras generaciones. Y a más de nuestras generaciones inmediatas, de nuestros descendientes, el modo de vida que llevamos, la fe que profesamos, la conducta que tenemos, cómo hemos vivido nuestra vida, puede ser de gran bendición y puede ser un legado maravilloso a aquellos que nunca nos han conocido mientras vivimos. ¿Sabía usted eso? Cuando usted lee la biografía de los grandes varones de Dios, el libro que se llama Los Generales de Dios,
Habla de Charles Spurgeon, de Moody, de muchos otros predicadores, y usted puede ver su estilo de vida y eso le inspira a usted. Dejaron un legado y sus vidas aún después de muertos siguen hablando. Gloria sea a Dios. Amén. Alguien dijo, asegúrate que cuando dejes este mundo, lo dejes mejor de que cuando tú viniste a él. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, vivir nuestras vidas con calidad, con excelencia, para poder dejar un buen legado. Una pregunta para los padres, ¿está usted preparado para dejar un buen legado? ¿Está usted preparado para dejar una buena herencia? ¿Está o no está preparado? Sea franco, diga la verdad. Puede ser que económicamente esté en bancarrota, está bien, no importa, pero ¿cómo está su fe? Asegúrese que su fe no esté en rojo. Asegúrese que su caminar con Dios, su comunión con Dios no esté en rojo. Porque el rato que usted parta de este mundo no tendrá una segunda oportunidad para dejar un buen legado a sus hijos, una buena herencia. Así es que quisiera ver rápidamente algunas características de Josué, que yo creo que son dignas de imitar. Josué es un personaje muy interesante en la Biblia. Josué 24:1. Primero, vamos a ver que Josué conocía y recordaba la historia. Josué 24:1 en adelante comienza hablando, dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y Josué dijo a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham, y de Nacor, servían a dioses extraños. Y por ahí si usted lee, sigue hablando y da un historial completo. Desde Taré, el padre de Abraham, no sé cuántos años tuvo Taré cuando nació Abraham, pero Abraham tuvo 100 años cuando nació Isaac. Isaac tuvo 70 años cuando nació Jacob. Jacob no sé cuántos años tuvo cuando nacieron su tribu. Después fueron a Egipto y moraron 400 años en Egipto como esclavos. Entonces Josué conocía la historia. No la estaba repitiendo de por sí, él conocía la historia. Él conocía y la recordaba, conocía y recordaba la historia. Usted ha oído el dicho que dice recordar es vivir. ¿Se ha oído eso, verdad? Pero la Biblia nos exhorta a meditar en la palabra de Dios día y noche, porque entonces dice, harás prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán bien. Lo primero que necesita usted, caballero o varón, para poder dejar un buen legado a sus hijos, lo primero que usted necesita es conocer la historia. No me refiero a la historia de América, me refiero a la historia más bella del mundo, la historia de la redención del hombre, la Biblia. Recordar es vivir. Dios nos manda a meditar en su palabra día y noche. Para poder ser usado por Dios hay que conocer la historia de Dios y hay que conocer al Dios de la historia. El Dios que hizo los cielos y la tierra. No son cuentos de hadas, mi hermano, no son fábulas lo que la Biblia tiene. Es palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y eficaz. Varón de Dios, para poder dejar un legado a sus hijos, usted tiene que conocer la palabra de Dios. Usted tiene que poder presentarse a Dios, como dice la Biblia, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Y es lamentable, mi hermano, que después de estar algunos hombres y mujeres en la iglesia por años y años todavía no saben la historia de David y Goliat. Y si usted no la sabe, el día de hoy haga la firme decisión de leer ese libro maravilloso, que no pasa de ser un libro bestseller, es el bestseller de todo el mundo. Dicen que es el libro más vendido, pero el menos leído. Desempolve la Biblia, lea las historias de la Biblia, conozca la historia. Josué pudo hacer un recuento delante del pueblo, punto por punto, de toda la trayectoria de Israel, desde Taré, el padre de Abraham. Menciona a Taré, menciona a Abraham, a Isaac, a Esaú, a Jacob, los 400 años de esclavitud en Egipto, los 40 años en el desierto, la conquista de la tierra prometida. Josué era un hombre que conocía a Dios, conocía al Dios de la historia y conocía la historia de Dios. Y no solamente hay que conocer la historia de Dios, mi hermano, hay que creer en sus proezas y maravillas.
¿Sabía usted que en universidades cristianas aún se está debatiendo, el día de hoy se está debatiendo sobre que si el Mar Rojo se abrió o no se abrió? Si fue la mano de Dios la que partió las aguas o fue que el río se secó por allá en las montañas y de pronto hubo tierra seca. La Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que estuvieron frente al mar, que Dios partió las aguas y de momento hubo tierra seca en el medio. Gloria sea a Dios. Josué no solamente conocía la historia y recordaba la historia, Josué era parte de la historia. No sé si usted ha oído decir esto, pero el libro de los Hechos todavía está siendo escrito. El libro de los Hechos habla de los hechos de la iglesia. Y mientras haya iglesia, hay hechos. Y hay maravillas y señales que Dios todavía está haciendo. Es verdad que la Biblia ya está sellada, el libro de la profecía está sellada, Dios lo selló, nadie puede añadirle ni quitarle a la Biblia. Pero usted y yo estamos haciendo historia en los hechos de la iglesia. Somos parte de la historia de la iglesia. Algún día, no sé si es que el Señor tarda en llegar, van a estar hablando los cristianos de los años 2014. Hablaban así, se conducían así. En el 2014 sucedió algo en la iglesia Templo Calvario. En algún lugar del libro de vida de Dios está la historia de su vida. Yo sé cómo lee la historia mía en el libro de vida. El 19 de abril del 1990, Guido y María dejaron de existir. Fallecieron. Porque una nueva vida fue injertada en ellos, la vida de Jesucristo. Amén. Somos parte de la historia igual que Josué. No podemos hablar del Dios de la historia si no somos parte de la historia de Dios. Éxodo 17, versículo 8. El pueblo de Israel había acabado de salir de Egipto. Y estaban en el desierto. Y resulta que Amalek salió y les estorbó el paso al pueblo de Israel. El versículo 8 dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Redifim. Y dijo a Moisés a Josué. ¿A quién dijo Moisés? A Josué. Dijo: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Ahora, yo estaba tratando de hacer un cálculo, porque si Caleb, que era más o menos contemporáneo de Josué, él tenía 40 años cuando fue enviado como espía. Cuando entra en la tierra prometida, 45 años después, él dice: tengo 85 años. Esto quiere decir que Josué también tenía 40 años cuando fue enviado como espía. Lo cual le pone a Josué en la salida de Egipto por lo menos en unos 20 años. En el capítulo 37, creo después, en Éxodo, vamos a ver que la Biblia le llama a Josué el joven Josué. Si eso fue en el capítulo 30 y pico, en el capítulo 17, Josué era bien joven. Era bien jovencito, unos 20 años aproximadamente. Pero parece que Dios reveló a Moisés y Moisés vio en Josué una característica especial. Vio que Josué no era oidor, olvidadizo de la palabra, sino que él era un hacedor. Él no hablaba y actuaba diferente. Él lo que decía, lo hacía. Coger a un pueblo recién salido de la esclavitud y llamarle a un joven de 20 años y decir: escógete un ejército y vete a pelear contra Amalek, es fuerte. Sin embargo, la Biblia nos dice que Josué salió a pelear contra Amalek. El versículo 13, si usted tiene su Biblia, no lo tengo en pantalla, dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Josué fue parte de la historia. Josué no fue un oidador olvidadizo de aquellos que hablan y no hacen nada. Él fue alguien que accionó, que estuvo en medio del campo de batalla, que luchó en contra de los enemigos de Israel. Primera de Samuel 15:2 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Conforme a Amalek era el primo de Israel, era descendiente de Esaú, era primo de Israel, del pueblo de Israel. Amalek, conforme a muchos comentaristas bíblicos, representa todo lo que se opone a una vida de libertad gloriosa. Muchos dicen representan los demonios Amalek, y otros dicen representa la carne. Pero usted ve, Josué era un guerrero.
Él sabía que Dios les llamó a conquistar una tierra prometida, y porque le creyó a Dios, fue uno de los 2 que llegaron a la tierra prometida. El resto de hombres, toda una generación, pereció por incredulidad. Josué le creyó a Dios y luchó en contra de los enemigos y todo lo que se oponía de esa libertad gloriosa a la que Dios le había llamado. A propósito, la tierra prometida no representa el cielo. La tierra prometida representa una vida de libertad, una vida en el Espíritu, una vida en la cual el Espíritu gobierna y domina los deseos de la carne. ¿Ha entrado ya usted a su Canaán, a su tierra prometida? ¿O está todavía en el desierto? A lo mejor por incredulidad. Créale a Dios. Dios le llamó a una vida de poder, a una vida de libertad, a una vida gloriosa. Varón de Dios, si usted quiere dejar un legado espiritual a sus hijos, usted va a tener que pelear contra Amalek. Usted va a tener que ser parte de la historia. Usted no va a poder decir a sus hijos: tú tienes que vencer al mundo, y tienes que vencer al diablo, y tienes que vencer la carne, cuando usted mismo es un esclavo de ellos. Uy, no me mire feo. Amalek representa todo lo que se opone a una vida de libertad gloriosa hacia el camino de la tierra prometida. El diablo, el mundo y la carne. No podemos dejar algo que no hayamos conquistado. Usted no puede dejar de herencia algo que usted no tenga. Yo no puedo dejar a mi esposa $12 millones. 12 millones le puedo dejar, pero no de dólares. Le puedo dejar 2 semillas grandotas, 12 millones. 12 millones, una de aguacate y otra y una de mango, amén, 12 millones. No puedo dejar algo que no haya conquistado. Tenemos que pelear y deshacer a Amalek para poder dejar un buen legado. Varón de Dios, la voluntad del Todopoderoso es que usted deje un buen legado a sus hijos. Sus hijos no tienen otra esperanza. La esperanza está en usted, mi hermano, en su caminar espiritual. Entonces, primero vemos que Josué conocía la historia. Usted tiene que conocer la historia de Dios y al Dios de la historia. Usted tiene que ser parte de la historia. Somos parte de la historia. Somos parte del cuerpo de Cristo. Somos parte de la iglesia del Dios viviente. Vivamos a la altura de nuestro llamado, como dice la Biblia, que somos príncipes, reyes, sacerdotes, más que vencedores. Así es como tenemos que vivir. Luego vemos que Josué es muy importante. Esto es muy importante. Créame que es muy importante. Josué reconocía liderazgo espiritual. Reconocía liderazgo espiritual. Éxodo 24:12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés, Dios le habló a Moisés en el desierto y le dijo: sube a mi monte y espera allí, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Usted ve, Josué reconocía el liderazgo espiritual. ¿Qué era lo que decían el hermano, la hermana de Moisés? ¿Alguien se recuerda la historia de María? Inclusive el mismo Aarón. Hermano Miriam, gracias, Miriam y el mismo Aarón, hermanos de Moisés. ¿Sabe lo que decían? Decían: ¿quién se cree que es? Que Dios va a hablar solo a través de él. Dios también habla a través de nosotros. Esto es lo que decían Miriam y Aarón. ¿Y qué pasó con ellos? Les cayó lepra. Esto no quiere decir en ningún momento que Dios no hable a su vida. Esto es lo que predicamos aquí. Dios quiere tener comunión con su vida. Dios quiere que usted sea el sacerdote de su hogar. Pero hay un liderazgo espiritual establecido. Dios llamó a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y mientras se levantaban con murmuraciones en contra de Moisés, ¿qué pasó? En cierta ocasión se levantaron a murmurar contra Moisés. Dios dijo a Moisés: hazte un lado, los voy a matar a todos. Esto dijo Dios. Eso fue a Coré, otro grupo que se levantó en contra de Moisés. Coré y su séquito que querían el sacerdocio también, que querían el sacerdocio de Aarón. El reino de Dios tiene un orden, y hay que reconocer el liderazgo espiritual. Vuelvo a decir, no quiere decir que Dios no le hable a usted. Pero hay poder, mi hermano, cuando reconocemos la autoridad que Dios ha puesto.
podemos fungir en autoridad espiritual. Esto estudiamos varias veces, lo hemos estudiado aquí, el año pasado principalmente, ¿se recuerdan? Para usted poder ejercer autoridad, usted tiene que estar bajo autoridad. ¿Sabía usted eso? Para que la autoridad espiritual pueda fluir en su vida, usted tiene que estar bajo autoridad. Ahora, nadie en este mundo es la última Coca-Cola del desierto, como dicen. Yo me someto a autoridad. Yo tengo mi autoridad espiritual, el pastor Caine tiene su autoridad espiritual. Yo tengo autoridad espiritual sobre mí en cuestión de los institutos. El superintendente tiene autoridad espiritual, el superintendente general de Asambleas de Dios. Y todos tenemos que rendir cuentas y saber que nos debemos a un orden y a un plan divino. Cuando subió Moisés con Josué, subieron al monte. Josué subió al monte. ¿Ok? Al séptimo día Dios llamó a Moisés en medio de la nube y Josué se quedó fuera de la nube. Pero Josué fue obediente y Josué supo reconocer liderazgo espiritual y por eso Moisés supo reconocer el liderazgo que iba a haber en Josué, porque si usted no reconoce el liderazgo, Dios no le va a subir a un liderazgo. Dios no pone de líder a un rebelde. Amén. Gloria a Dios. Moisés era un hombre de Dios. Dios lo había llamado como líder del pueblo de Israel. Josué se le pegó a Moisés, reconociendo ese liderazgo. Fue el único que acompañó a Moisés al monte. Moisés mandó a los ancianos que se quedaran en el campamento. Josué entendió que si quería aprender más de Dios, tenía que pegarse al hombre de Dios. Todos tenemos a alguien de quien aprender. Todos tenemos que estar sujetos a un liderazgo espiritual. En el caminar cristiano no hay llaneros solitarios. No hay llaneros solitarios. Y los llaneros solitarios mueren solitarios sin dejar un legado. Hay quienes dicen: yo no confío en el hombre, y hacen bien. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero hay que confiar en el Dios que llamó a ese hombre. Amén. Ahora escuche esto: si usted no puede creer que Dios puede usar hombres para guiar su vida, escuche, esto es bien interesante. Bien simple, pero bien interesante. Vamos a poner que aquí está Dios. Si usted no puede creer que Dios llamó a hombres para guiar su vida, usted nunca va a poder guiar a nadie. Porque si Dios no llama a hombres para guiar a otros, Dios tampoco le llamó a usted para guiar a nadie. Si usted cree que Dios llama y unge a hombres para guiar su vida, usted va a estar dentro del plan de Dios. Y usted va a poder ser ungido, va a poder obtener sabiduría para guiar a sus hijos y dejar un buen legado. Hay un orden divino, hay que reconocer el liderazgo espiritual. Y por último, el último punto de la vida de Josué que vemos es que Josué amaba la casa de Dios. Josué amaba la casa de Dios. En Éxodo 33, versículo 9 en adelante, dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía. La columna de nube era la gloria de Jehová, y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba en la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Cuando descendía la columna de nube a hablar con Moisés, ¿ok? Ahora, permítame decirle algo extra, y los que me conocen, no quiero hacer mucho esfuerzo en esto, pero por causa del oficio que el pastor o el evangelista o cualquier líder profesa, por causa del oficio que Dios le ha dado a esa persona, Dios tiene una comunión especial con esa persona. Moisés tenía una comunión, o Dios tenía una comunión especial con Moisés. El pueblo miraba a su líder en comunión con Dios y adoraba a Dios. Y el pueblo también tenía comunión con Dios, pero Dios tiene una comunión especial con aquellos que llama y pone en liderazgo. Amén. El pueblo se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y escuche bien, y él, Moisés, volvía al campamento. Ok, aquí estaba el campamento, el tabernáculo. Venía Moisés, cuando bajaba la nube, Moisés se presentaba delante de Dios. Ok, Dios hablaba con él cara a cara. El pueblo que estaba alrededor estaba adorando.
Luego dice, y él volvía al campamento. Moisés luego se iba al campamento, regresaba al campamento después de que hablaba cara a cara con Dios. Y mire lo que dice el próximo versículo. Pero el joven Josué, capítulo 33, el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahora esto es algo interesante, mi hermano. Este Josué mire, reconocía el liderazgo de Moisés, pero también reconocía al Dios que le llamó a Moisés. Y él amaba la casa de Dios. Amaba la casa de Dios. Josué era un amante de la presencia de Dios. Y aún después de que Moisés volvía a su campamento, él quedaba en el tabernáculo. La Biblia dice que no hay que dejar de congregarse. La iglesia no es invención de hombre. Jesús la instituyó. Jesús la compró a precio de sangre. Esto no es invención de hombre, mi hermano. Si bien se han levantado en los últimos años, bueno, desde el principio han habido los falsos profetas, las personas que hablan en el nombre del Señor sin que Dios les haya hablado. Aunque hayan habido, mi hermano, falsos profetas y falsos maestros que han dado un mal nombre al concepto de la iglesia, esto no quiere decir que la iglesia no es verídica. La Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, casa de Dios y puerta del cielo. Eso dice la Biblia de la iglesia. Y cuando nos reunimos, mi hermano, hay algo especial que sucede. Especialmente cuando nos reunimos con hambre y sed de la palabra de Dios, Dios nos habla. Dios nos edifica, Dios nos liberta. No solo hay que desear estar en la casa de Dios, sino también hay que ser parte de la casa de Dios. Josué no solamente estaba en la casa de Dios, él era parte de la historia y del plan de Dios. Y por eso, mi hermano, él fue el segundo líder del pueblo de Israel. Interesante, cuando comienza el libro de Josué dice, cuando murió Moisés, siervo de Jehová, Josué, siervo de Moisés, fue llamado al liderazgo. Antes de usted ser siervo de Jehová, usted tiene que saber servir en la casa del Señor. Usted tiene que amar las cosas de Dios y ser parte de las cosas de Dios. Si usted está aquí por primera vez el día de hoy, usted es un invitado a la casa de Dios, pero a partir de hoy, el próximo domingo, usted ya no es un invitado, usted es un anfitrión. ¿Cómo ve usted esta casa? ¿Cómo ve usted la iglesia del Señor? ¿Usted siente durante la semana esa pasión, ese deseo por estar en la casa de Dios, en la congregación de los santos, por adorarle, por disfrutar de su presencia, por escuchar su palabra? Debemos amar la casa de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie.